Last week, I started talking about reset and realign. La semana pasada empecé a hablar sobre el reiniciar y reajustar. And I was being honest with you guys. This came from a place of hurt and brokenness as recent as a couple months ago. Y yo fui muy honestos con ustedes. O sea, les dije la verdad que este tema o esto me vino de un lugar donde estuve de quebrantamiento estos últimos meses. And I was talking about how the process that I went through, where it felt like rejection was just God's realignment in my life. Y les compartí que durante este tiempo fue un proceso donde pensé que el rechazo, donde aprendí que el rechazo era ¿cómo dijiste? El rechazo, rejection was what? It was really a realignment in my Que life. realmente fue un reajuste con Dios. And so I'm going to give you guys a really quick brief recap of last week. Entonces les quiero dar un breve resumen sobre lo que pasamos la semana pasada. And these were things that I had to do, and I believe that we all have to do when it comes to reset and realign ourselves with God. Y esas son unas de las cosas que yo tuve que hacer para reiniciar y reajustarme con Dios. The first thing I said was we have to sacrifice and worship. La primera cosa que compartí es que tenemos que sacrificar sacrificio y adoración. Right, I said in order for us to reset and realign, we have to go through this process of sacrifice and worship. Para poder reiniciar y reajustarnos, debemos pasar un proceso de sacrificio y adoración. And we briefly looked at the life of David. Y vimos la historia de David. And we looked at when David received the anointing and the calling to be the king, he had to sacrifice the thing that he loved. Y hablamos de cuando David recibió la unción y el llamado para ser rey, tuvo que sacrificar lo que le gustaba más. He had to sacrifice the comfort and the familiarity of being with the sheep to now step into this different kind of shepherding. O sea, él tuvo que sacrificar la comodidad, ¿verdad? La familiaridad de estar con las ovejas para llegar a un diferente tipo de pastoreo. And we have to come to this point where we just sacrifice and worship. Y tenemos que llegar a un punto donde tenemos que sacrificar y adorar. And so we went on and we looked at how worship resets and realigns us with God. Y luego vimos que la adoración nos da un reinicio y nos realinea con Dios. And the second thing we talked about was we must get into God's word. We must get into the word of God. Y la segunda parte que vimos es que tenemos que sumergirnos en la palabra. See, how can we ever reset and realign if we never get into the word of God? O sea, ¿cómo podemos reiniciar y reajustarnos si no le entramos a la palabra? And we looked through the scriptures and how it showed us the importance of being in God's word and why we need to be in his word to reset and realign. Y leímos escrituras y nos mostraron la importancia de leer en la palabra y por qué necesitamos estar en la palabra para reajustarnos, para realinearnos. And I used the chiropractor analogy. Y di la analogía del quiropráctico, Not the, what's it called? no el curandero. Right? We weren't talking about that. We were Nada talking de about eso. a real chiropractor. Hablamos de un quiropráctico real. And the chiropractor's job is to readjust the things in your body to help your body function properly. Pues el trabajo del quiropráctico es reajustar las partes del cuerpo para que funcionen bien, ¿verdad? Correctamente. The way that it was designed. Tal como fue diseñado. And we looked at how the Word of God helps us to reset and realign and to function properly. Y así la palabra de Dios nos ayuda a reajustarnos, a realinearnos y funcionar correctamente. And the third thing we talked about last week was spend time in prayer. Y la tercera cosa que compartimos la semana pasada fue dedicar tiempo a la oración. We said that one of the simplest ways for us to reset and realign ourselves is through prayer. Una de las maneras más sencillas y más fáciles para renovarnos y reajustarnos es a través de la oración. And we looked at how even Jesus would still spend time in prayer with the Father. Y vimos que incluso Jesús dedicaba tiempo a orar con el Padre. And when we spend time in prayer, it helps us to reset, realign, and puts our focus back on Jesus. Cuando dedicamos tiempo a la oración, nos ayuda a renovarnos, a reiniciar y centrar nuestra atención en Jesús. Because prayer takes our focus off the things of this world and puts our eyes on Jesus. Y la oración nos aleja de las cosas de este mundo y nos permite volver a fijar nuestra mirada en Jesús. So that was a real quick, brief recap. You could go watch it on YouTube if you missed,
or if you want to listen to it again. But today we're going to talk about Reset and Realign Part 2. Y eso nomás fue un breve resumen. Si la quieren ver desde el principio, lo pueden ver la semana pasada en el YouTube. Pero hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de reiniciar y reajustar. And so today I'm going to give you guys the last 4 points. Entonces hoy les daré los 4 últimos puntos. But before we go any further, I want to pray. Pero antes de continuar, vamos a orar. Father, we thank you for today. Padre, te damos gracias por hoy. Lord, we thank you for this new year. Te damos gracias por este año nuevo. And Lord, we ask that you speak to us this year. Y Dios, te pedimos que nos hables este año. Lord, I pray that this word Te pido que esta palabra helps us to reset and realign ourselves with you going into this year. que esta palabra nos ayude a reiniciar y reajustarnos en este año contigo. Lord, may you remove any distraction in our mind right now Quita cualquier distracción que tengamos en nuestra mente and help us put our focus onto you, y ayúdanos a enfocarnos en tu mirada. that we would receive this word Que recibamos esta palabra and this word would bear fruit in our life. y que esta palabra tenga fruto, traiga fruto. So Holy Spirit, soften our hearts. Espíritu Santo, te pedimos que nos Soften our hearts suavices nuestros corazones and prepare the soil y prepara la tierra so we can receive para que podamos recibir and we can bear fruit. y que podamos dar fruto. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. amen. Amén. All right, number 4. Número 4. Crazy because how God works. I already had these all last week. But number 4, fasting. Ya tenía estos puntos la semana pasada. Se me hace chido que pues coincidió con lo que mañana vamos a empezar. Yes, tomorrow we start the fast, which is what you just said. Sí, I know. perdón. And I think that fasting is this underrated tool that's not talked about enough in church. Creo que el ayuno es una herramienta muy subestimada, o sea, no se habla mucho en la iglesia. And we could use this tool to help us reset and realign ourselves with God. Y podemos usar esta herramienta para reiniciarnos y para reajustarnos con Dios. And I know last year I had the opportunity to preach this word titled So We Fasted. El año pasado pude dar una palabra, ¿verdad? Una prédica sobre el ayuno que se decía, y ni me acuerdo cómo le llamaste en español. So we fasted? So we fast. Y ayunamos. There you go. And in it, I highlighted 3 different keys that fasting does in our lives. Y en esa prédica hablé sobre 3 aspectos claves de los beneficios del ayuno. But if you read throughout the Word of God, there's different stories and different scriptures that the Bible shows us the importance of fasting and how it aligns us with God. Si leemos la Biblia, en diferentes historias y pasajes, vemos la importancia del ayuno y cómo nos conecta con Dios. Just a couple scriptures. I'm gonna preach them real quick. Joel chapter 2, verse 12. Algunos versículos, como por ejemplo, que hablan sobre el ayuno, es Joel 2:12. It says this, even now, declares the Lord, return to me with all your heart with fasting and weeping and mourning. Que dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Daniel 10, verses 2 and 3. At that time, I, Daniel, mourned for 3 weeks. I ate no choice food, no meat or wine touched my lips. I used no lotions at all until the 3 weeks were over. Daniel 10, que dice, en aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Ezra chapter 8, verse 23. So we fasted and petitioned our hearts about this, and he answered our prayer. Y Esdras dice, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y él nos escuchó. Psalm 69:10. When I weep and fast, they scoff at me.
En Salmo 69, cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. 1 Kings chapter 21, verse 27. When Ahab heard these words, he tore his clothes, put on sackcloth, and fasted. Primera de Reyes, cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. And for people who like to argue, oh, well, that's just all Old Testament, New Testament, Acts chapter 13, verse 2. One day, as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, appoint Barnabas and Saul for the special work to which I have called them. Y para los que dicen que el ayuno nomás es para el Viejo Testamento, no, aquí en Hechos dice, cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. See, these are just a few of the many scriptures that talk about fasting. Estos son algunos de los versículos que hablan sobre el ayuno. And if you go throughout the Word of God, there's so many examples of men and women of God who went through fasting. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres de Dios que practicaron el ayuno. Moses fasted. Moisés ayunó, Daniel fasted. Daniel ayunó, Elijah fasted. Elías ayunó, King Jehoshaphat fasted. el rey Josafat ayunó, Queen Esther fasted. la reina Esther ayunó, David fasted. David ayunó, Ezra in the journey to Jerusalem fasted. Esdras en su viaje a Jerusalén ayunó, Paul fasted. Pablo ayunó, Even Jesus fasted. incluso Jesús ayunó. So all of these Hall of Famers of our faith, they went and they used fasting through different seasons and for different things. Todos estos grandes personajes de nuestra fe practicaron el ayuno en diferentes momentos y por diferentes razones. If you need help seeking God's guidance and will for your life, fast. Si necesitas buscar si necesitas ayuda para buscar la guía y la voluntad de Dios para tu vida, ayuna. If you need humility because you've been doing it so much by yourself on your own, Si necesitas humildad porque lo has hecho solamente tú solo, and if you need repentance, y si necesitas arrepentimiento, fast. ayuna. If you're grieving and hurting, fast. Si estás pasando por luto, ayuna. If you're going through a hard time right now and you need deliverance and protection, fast. Si estás pasando por un momento difícil y necesitas liberación y protección, ayuna. If you need help to overcome sin and temptation that keeps coming into your life over and over, time and time again, fast. Si necesitas ayuda para vencer el pecado y la tentación que no te deja para nada, ayuna. If you want to express worship and love to the Lord, fast. Si quieres expresar tu adoración y el amor que tienes para el Señor, ayuna. If you feel like God is calling you or taking you to deeper levels, or as the Bible says, from glory to glory with Him, fast. Si sientes que Dios te está llamando a una relación más profunda con Él, o como decimos, de gloria en gloria, ayuna. The truth is, we're called to fast. Fuimos llamados a ayunar. Fasting is a show of active surrendering to the Lord. El ayuno es una muestra de entrega activa al Señor. We're saying, God, I want more of you and less of me. Le estamos diciendo a Dios, quiero más de ti y menos de mí. That God, I don't want my flesh to be in the way anymore. Es como decirle a Dios, ya no quiero que mi carne se interponga. Because that's what fasting is. It's us denying our flesh of what it desires. Porque el ayuno es negarle a nuestra carne lo que desea. And I'm not just talking about food. Y no nomás hablo de la comida, I'm talking about the things of this world that we so badly desire. sino también de las cosas que anhelamos de este mundo. And we say, God, I surrender this to you. Y le decimos a Dios, me rindo a ti And I submit myself to you. y me someto a ti. And so when we fast, we reset and we realign ourselves with God. Entonces cuando ayunamos, nos reajustamos y reiniciamos con Dios. The fifth thing, Número 5. serve and submit.
servir y someterse. Serve and submit. Servir y someterse. A lot of people have an easier time with the first thing, which is serving, but a hard time submitting. A muchos se nos hace muy fácil servir, pero la segunda no tan fácil, que es someternos. Believe it or not, serving is a way for us to reset and realign. Aunque no lo creas, servir es una forma de reajustarnos y de reiniciar. When David was called to be a king, he was serving. Cuando Dios llamó a David a ser rey, él estaba sirviendo. Because anyone who is called to lead first learns how to serve and submit. Porque quien quiera que sea llamado a liderar, primero aprende a servir. I'll say that again. Anyone who is called to lead first learns how to serve and submit. Quien quiera que sea llamado a liderar, primero aprende a servir y a someterse. Because serving and submitting will humble us. Porque al servir y someterse nos ayuda a ser humildes. I'll be honest with you guys. Les voy a ser sincero con ustedes. There's times that pastor has told me to do something that I did not want to do, I did not agree with, but because he's my pastor, I've submitted to him. Pues si les digo la verdad, el pastor Gama me ha dicho que tengo que hacer algo y algunas veces estoy en mi carne que no quiero, pero me someto y lo hago. It's true. Es verdad. Serving and submitting teaches us. Servir y someternos nos enseña. Serving and submitting gives us the experience to lead others with wisdom, with grace, with gentleness, with mercy, and with love. Al servir y someternos, nos dará la experiencia para guiar a otros con sabiduría, con gracia, con mansedumbre y con amor. See, serving and submitting reminds us that this life isn't about us. Servir y someternos nos recuerda que esta vida no se trata de nosotros mismos, This life is about God and others. sino que esta vida es de Dios y de los demás. Despite whatever you've been taught or told from this world, we are called to serve others. A pesar de lo que te han dicho en este mundo, lo que te han enseñado en este mundo, estamos llamados a servir a los demás. Many people come to church and never serve. Muchos vienen a la iglesia y nunca sirven. I'm saying it how it is. Lo estoy diciendo como es. A lot of people come to church and never serve. Mucha gente viene a la iglesia y nunca sirve. But Jesus taught us what it is to serve. Pero Jesús nos enseñó qué significa servir. He was the perfect example of this. Él fue el ejemplo perfecto para esto. He says right here in Mark chapter 10, verse 45, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many." Aquí en Marcos nos dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesus, who was fully God and the one only true 100% person worthy of not having to serve, he still humbled himself all throughout his life. Jesús, quien era plenamente Dios y el único verdaderamente digno de no tener que servir, se humilló a sí mismo a lo largo de toda su vida. And he served even to the point of death itself. Y sirvió incluso hasta la muerte. Jesus could have been on his high horse and been like, "I'm God. You do what I say." ¿Cómo se dice? Prideful. ¿Cómo se dice prideful? O sea, Jesús hubiera, sí, pues es Jesús, ¿verdad? Él hubiera tenido pues orgullo, ¿verdad? Decir, no, yo no voy a hacer nada de esto. But he served. Pero él sirvió. He washed the feet of his disciples. Él lavó los pies de los discípulos. He got down and dirty with sinners. Él estuvo con los pecadores. He didn't see you because of sin. Él no te vio por tu pecado.
He saw you because he loved you. Él te vio porque Él te ama. And he wanted to serve you. Y Él quería servirte. And he chose you. Y te escogió a ti. And he said, when I'm going to take up that cross, Y dijo que yo voy a agarrar esa cruz. I'm going to do it out of servants and love. Y yo lo voy a hacer por servir y por amor. And he could have chose it any other way. Y Él hubiera podido escoger cualquier otra manera de hacerlo. But Jesus led by example. Pero Jesús nos dio el ejemplo. And so for us to reset and realign ourselves, we have to have the same attitude in life that Jesus lived. Para que podamos reajustarnos y alinearnos, debemos de tener la misma actitud y vivir la misma vida que Jesús vivió. A lifestyle of service and submission. Un estilo de vida de sacrificio y sumisión. Like, really think about when he was in the Garden of Gethsemane. O sea, piénsalo, cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, He even said, Father, if there be any other way, le pidió a Dios, o sea, Dios, si fuera de otra manera, por favor, but your will be done. pero que sea tu voluntad. See, Paul writes this in Philippians chapter 2. It's going to be a long one. It's Philippians chapter 2, verses 3 through 8. It says this, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Above yourselves. Not looking to your own interests, but each of you in the interest of the others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in the very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. I'm sorry, it was through 7, not 8, sorry. Oh. Y en Filipenses aquí leemos, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Can you pull up just verse 5 one more time? I want to focus in on this. In Spanish is fine. Rather, in humility, value others above yourselves. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. It says to value others over yourself. Dice que consideres a los demás como mejores o superiores a nosotros mismos. Let's be honest, we live in a time when it's me focused. Pues hay que decir la verdad, vivimos en un tiempo donde el enfoque es yo, But really, the focus should be you. pero la verdad el enfoque debe ser tú o los demás, ¿verdad? Yeah. Okay. And so we see here that serving and submission, when done in humility and not for selfish gain, Perdón. Así que vemos que el servicio y la sumisión, cuando lo hacemos con humildad y no por interés propio, it allows us to have the same mindset and attitude as Jesus. nos permite tener la misma mentalidad y actitud que Jesús. I'll say it like this. I never want to take this pulpit to glorify myself. Lo digo así, yo nunca quiero estar aquí arriba para glorificarme a mí mismo. I've seen worship teams where people come up and just display a talent rather than a heart of worship. He visto en ocasiones un grupo de alabanza que nomás llega como un cantante o un
¿cómo se llama? Un músico, que nomás están aquí arriba por su talento, pero no por un corazón de adorar. And they do it to be seen, Y lo hacen para que los vean. to display themselves, Para que, para que los vean, pues. but never get to the heart of God. Pero que nunca le entran al corazón de Dios. See, we have to have the same mindset and attitude as Jesus. Tenemos que tener la misma mentalidad y actitud que Jesús. And when we do this, it helps us to reset and realign ourselves with God. Y cuando hacemos esto, nos ayuda a reiniciar y reajustarnos con Dios. Number 6, Número 6. get involved and stay connected. Participa y mantente conectado. I cannot tell you how important it is for you to get involved and stay connected. No sé cómo más decirles la importancia de participar y de mantenerte conectado. Paul tells us in Hebrews chapter 10, verse 25, he says this, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Y aquí en Hebreos vemos, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. And this is another way for us to reset and realign ourselves is by getting involved and staying connected. Y esa es otra manera para reiniciarnos y reajustarnos, que es comenzando con involucrarse. And I say to do both because it starts with getting involved. It starts with coming to church. It starts with going to these different activities, these different Bible studies, groups, all these things that we have here at church. Y les digo que los dos son importantes porque participar es parte de eso, o sea, participar en las cosas que tenemos aquí en la iglesia, estudios bíblicos, eventos, lo que sea. But it's also important to stay connected. Pero también es importante estar conectado. That means staying connected outside of these four walls. O sea, también estar conectado fuera de esta iglesia, ¿verdad? That means building fellowship. Eso significa crear amistades. I've encouraged you guys in the past, and I'll encourage you again for this year. Make it a goal and a priority to get involved and stay connected here at CC. Les he animado antes y les voy a decir de nuevo. Este año, propónganse como meta y prioridad involucrarse y mantenerse conectados aquí en CC. It does nothing for me. Esto no es para mí, It's to help you. es para ayudarte a ti. And it's going to help you grow in your relationship with God and with others. Y esto te va a ayudar a crecer con tu relación con Dios y con otros. And you're probably thinking, well, man, I'm really not that social. Y tal vez estés pensando, es que no soy muy sociable. I'm telling you, still come and get connected. Pero les digo, ven, conéctate. And I say this with confidence because you never know who you will meet. Y te lo digo con seguridad, porque nunca vas a saber a quién vas a conocer. And you never know what God will do in your life through fellowship. Y nunca vas a saber lo que Dios hará en tu vida a través de la comunión. I'm a big believer in who you surround yourself with matters. Yo creo firmemente en que las personas con las que nos rodeamos son muy importantes. And we see different examples of the importance of this through Scripture. Y vemos diferentes ejemplos de la importancia de esto a lo largo de las Escrituras. Look at Moses and Aaron. O sea, veamos a Moisés y Aarón. Moses had a hard time speaking, O sea, Moisés se le hizo difícil hablar. and Aaron was basically Moses' mouthpiece. Y Aarón fue el que pues habló por él. Joshua and Caleb. Vemos a Josué y Caleb. What about David and Jonathan? O David y Jonatán. Jonathan literally saved David from his own father who was trying to kill David. O sea, Jonatán salvó a su propio amigo David de su propio papá. What about Elijah and Elisha? ¿O qué de Elías y Eliseo? When Elijah ascended into heaven, what happened? The mantle fell and Elisha received a double portion. Está difícil, ok. Cuando Elías se fue al cielo, su manto cayó, gracias. And Elisha received
a double portion of the anointing. Y Elías recibió el doble porción de unción. Gracias. What about Ruth and Naomi? O Ruth y Noemí. What about Shadrach, Meshach, and Abednego? O hasta Sadrach, Mesach y Abednego. Look at Jesus and Peter. O veamos a Jesús y Pedro. Jesus sat there, built up Peter, said, Peter, on this rock I will build my church. O sea, ahí estaba Jesús con Pedro y le dijo, en esta piedra yo voy a crear tu iglesia, mi iglesia. But at the same time, he rebuked Peter. Pero al mismo tiempo Jesús reprendió a Pedro. Look at the paralyzed man with his friends in Mark chapter 2. O veamos la historia del paralítico y sus amigos en Marcos 2. His friends did anything and everything just so this man can encounter Jesus. O sea, sus amigos hicieron todo lo posible para que su amigo estuviera con Jesús. Look at Paul and Timothy. Veamos a Pablo y Timoteo. There's so many examples in the Bible of who you surround yourself with matters. O sea, hay muchos ejemplos en la Biblia que demuestran la importancia de con quién te rodeas. And that is why it is important to surround yourself with brothers and sisters in Christ, to get involved and stay connected. Por eso es importante rodearse de hermanos y hermanas en Cristo, para involucrarte y mantenerte conectado. The more you surround yourself with godly people, the more you will grow with God. Cuanto más te rodees de personas piadosas, más crecerás en tu relación con Dios. And the more you surround yourself with worldly people, the more you'll look like the world. Y cuanto más te rodees de personas mundanas, más te parecerás al mundo. Proverbs chapter 18, verse 24. There are friends who destroy each other, but a real friend sticks closer than a brother. Aquí en Proverbios vemos, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Proverbs 13:20. Walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. En Proverbios 13 nos dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. Y en Corintios dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. And this is why I say get involved and stay connected. Y por eso les digo que participen y se mantengan conectados. Because again, who you surround yourself with truly matters. Porque la verdad es que es importante quiénes te rodeas, con quiénes te rodeas. Because a true friend Porque un verdadero amigo will correct you when you're wrong. te corrige cuando estás mal And they'll help rope you back in. y te ayudarán a centrarte. So in order for us to reset and realign, we must get involved and stay connected. Entonces, para poder reajustarnos y realinearnos, debemos participar y mantenernos conectados. And the last one, Y la última, this is the hard one, es la difícil, la más difícil. become disciplined. Sean disciplinados. Become disciplined. Sean disciplinados. I think it's a common thing that a lot of us as Christians lack, in all honesty. It's discipline. Creo que muchos de nosotros como cristianos nos falta sinceramente la disciplina. Let's be honest. Hay que decir la verdad. But when you're disciplined, it's easier for you to reset and realign. Pero cuando eres disciplinado es más fácil reajustarte y realinearte. That means when you mess up, O sea, cuando haces un error, it's easier for you to come to God es más fácil ir con Dios and say, God, I'm sorry. y pedirle perdón al Señor. I messed up. Le hice mal, Señor. See, discipline doesn't come in a day.
La disciplina no se logra en un día, It's not going to come in 2 days. ni en dos, Honestly, it's not even going to come in a week. ni siquiera en una semana. Discipline takes time. La disciplina lleva tiempo. But with discipline comes with sacrifice. La disciplina implica sacrificio, But with discipline and sacrifice comes reward. pero con disciplina y sacrificio llega la recompensa. But we know discipline is hard. Y sabemos que la disciplina es difícil. Paul puts it like this in Romans chapter 7, verse 15. I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Aquí Pablo nos los expresa en Romanos. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Honestly, how many of you guys can relate to that verse? O sea, ¿cuándo se pueden relacionar con este versículo? Let's be honest, right? Hay que decir la verdad. Like, we want to do what's right, Queremos hacer lo correcto, pues, but we struggle within ourselves. pero tenemos esa lucha adentro. Right? He says the things I'm supposed to do, Dice que las cosas que debería hacer, to worship, adorar, to read, leer, to pray, orar, to fast, ayunar, to resist temptation, resistir la tentación, to serve, servir, to get plugged in. involucrarme. All these things that I'm supposed to do, Todas esas cosas que debería hacer, I don't do it. no las hago. Instead, I do the opposite. En cambio, hago lo contrario. And the things that I'm not supposed to be doing, Y las, I end up doing. y las cosas que no debería de hacer, termino haciéndolas. And it sounds so much like my life, right? And probably like yours. Y se escucha casi como mi propia vida y tal vez también la tuya. The things that I want to do in my flesh Las cosas que quiero hacer en mi carne, that I'm not supposed to do in the spirit, que no debería hacer en el espíritu and vice versa. y viceversa. But Pero, Paul also says it's not impossible. Pablo también nos dice que no es imposible. He says this in 1 Corinthians chapter 9, verse 27. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Y Pablo aquí nos dice en Primera de Corintios, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. I'm a big believer that if it's written in this book, it's possible. Yo creo firmemente que si está escrito en la Biblia, es posible. I'll say that again. If it's written in this book, it's possible. Si está escrito en la Biblia, es posible. If we're able to overcome sin and if Jesus says that we're able to overcome sin and temptation, it's possible. Si Jesús nos dice que podemos sobrepasar el pecado entonces, en la Biblia, entonces significa que es posible. Because the truth is, if God didn't speak it, then it wouldn't be possible. Si Dios no lo hubiera dicho, no sería posible. But because He said it, it is possible. Pero porque Él lo dijo, sí es posible. See, God isn't going to tell us to do something that is impossible. Dios no nos va a pedir que hagamos algo imposible sin que Él lo haga posible. And Him not make it happen. Perdón, sí, lo terminé. See, and I believe that as we become more disciplined, it's easier for us to reset and realign. Creo que cuando nosotros somos más disciplinados, se nos hace más fácil reajustarnos y reiniciarnos. Because when we are disciplined, Porque cuando somos disciplinados, the first 6 points that I shared, los primeros 6 puntos que compartí, sacrificing and worshiping, sacrificar y adorar, reading God's word, leer la palabra de Dios, praying, orar, fasting, ayunar, serving and submitting, servir y someternos, and getting involved and staying involved. involucrarnos y mantenernos involucrados. These things will help us live lives that are reset and realigned.
Estas cosas nos ayudarán a vivir vidas reajustadas y realineadas. Danny, are you in here? Can you come up, please? So yes, discipline is hard. Y bueno, pues la verdad es que disciplina es difícil, And it comes in time. pero viene con tiempo. But I want to encourage you this year. Pero les quiero animar este año. Become disciplined. Conviértete en ser disciplinado. Become disciplined in your time. Sé disciplinado con tu tiempo. Become disciplined in your finances. Sé disciplinado con tus finanzas. Become disciplined with your health, Sé disciplinado con tu salud. physically, Físicamente, mentally, mentalmente, spiritually, espiritualmente and emotionally. y emocionalmente. Become disciplined with this thing called technology. Sé disciplinado hasta con la tecnología. Become disciplined and intentional with your loved ones. Sé disciplinado y atento con tus seres queridos. But most importantly, Pero lo más importante, become disciplined spiritually. sé disciplinado espiritualmente. Yes, this means that there's going to be things that you're going to have to sacrifice. Y sí, significa que vas a tener que sacrificar algunas cosas. And discipline looks different in every single person. Y para todos la disciplina se puede ver diferente. For some of us, O para algunos, it might mean you have to skip out on that extra taco after service today. para algunos tal vez significa que vas a tener que no comerte ese extra taco después del servicio. For some of us, it might mean being more active, Para algunos tal vez va a ser que tienes que ser más activo, spiritually and physically. tanto espiritual como físicamente. That means you might have to skip out on your beloved TV shows. Okay. Tal vez, o quizás, tengas que dejar al lado 1 o 2 horas de tu tele, pues. Maybe you have to skip out on being on social media. O tal vez vas a tener que dejar al lado las redes sociales. Maybe you have to ditch your phone for a couple hours Tal vez dejar el teléfono al lado por unas horas just to spend time with God para pasar tiempo con Dios or your family members o con tu familia or your friends. o tus amigos. That might mean you have to learn to say no more, even if that means missing out. Y tal vez eso signifique que tengas que decir más seguido no, aunque te pierdas de algo. That might mean changing who and what you surround yourself with. También eso puede significarse cambiar las personas y las cosas de que te rodeas. Discipline might mean you have to go to bed earlier to spend time with God in the morning to reset and realign yourself for the day. Esto también puede significarse que vas a tener que acostarte más temprano para poder levantarte en la mañana para pasar tiempo con Dios, para recargar energías y para reajustarte para el día. Maybe you have to change the things you're listening to and you're watching. También tal vez sea de que tengas que cambiar lo que escuchas o lo que ves. Whatever discipline looks like in your life, make the sacrifices necessary for your reward. Como la disciplina se te vea en tu vida, haz los sacrificios necesarios para llegar a tu recompensa. I've said it before and I'll say it again. What is sacrificed will never outweigh the reward. Lo he dicho antes y le repito hoy. Lo que se sacrifica nunca superará la recompensa. Because I believe when you are disciplined spiritually, that discipline pours into other areas of your life. Cuando tenemos disciplina espiritualmente, esa misma disciplina se refleja en otras áreas de nuestra vida. And you begin living more intentional. Y vivimos una vida con más intención. And I declare this word for the church, Y yo declaro esta palabra sobre esta iglesia. that this year Que este año, will be the year of reset and realign. que este año sea un año de que nos vamos a reiniciar y nos vamos a reajustar. I pray that we leave here today
remembering who this is all about. Oro que nos vayamos de aquí entendiendo o sabiendo de por qué, de qué se trata todo esto, What this life is all about. de qué se trata esta vida. And I pray that we would leave here reset. We would leave here just reset our lives, focus on the things that matter, and become realigned with our Heavenly Father. Que nos vayamos de aquí con un reinicio de nuestras vidas, que nos enfoquemos en lo que importa y nos reajustemos con nuestro Padre Celestial. And I pray that this year will be a reset and realignment for you and your family. Yo oro que este año sea un año de renovación y de reajuste para ti y tu familia. That as we make the choice to reset and realign, it will flow into our families. Que lo que escojamos para reiniciar y reajustarnos, que esto mismo se refleje en nuestras familias.